Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Vayakhel. Quedamos en el versículo 15. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción y el incienso de especias, la pantalla de la entrada para la entrada del tabernáculo. Seguimos nombrando las cosas que se hicieron para el tabernáculo. Pantalla de la entrada, dice aquí, esto se refiere al telón que miraba hacia el este, ya que allí no había ni maderos ni cortinas verticales. Sus pilares, vamos a ver. No, todavía no hemos llegado allí. Dice el próximo versículo: el altar de las ofrendas de la sesión y el enrejado de bronce, sus varas y todo su utensilio de lavadero y su base. Las cortinas del patio, sus pilares y sus basas, y las pantallas del portal del atrio. Sus pilares y sus basas, dice aquí atrio. Esto es enunciado tanto en masculino como en femenino, ya que lo aplica mucho en otros objetos. La pantalla del portal del atrio era una cortina extendida del lado oriental que se prolongaba siguiendo la anchura de los 20 codos intermedios del atrio. Pues el atrio tiene una anchura de 50 codos, 15 de los cuales estaban cerrados en el costado norte, y lo mismo con respecto al costado sur, como se declara, y 15 codos de cortinas de un costado. Las estacas del tabernáculo, las estacas con las cuales clavar y amarrar en el suelo los extremos de las cortinas a fin de que no se movieran con el viento. Sigue la versículo: y las estacas del atrio y sus cuerdas, o sea, término cuerdas para atar. La vestimenta de tejido de punto para servir en el santuario, los vestiduras de santidad para Aarón a Cohen, la vestidura de sus hijos para oficiar. Vestimenta de tejido junto, dice Rashi, para cubrir el arca y la mesa, el candelabro y los dos altares. Cuando los israelitas emprendían los viajes, tenían que moverse de un lado a otro, entonces los metían allí. Toda la asamblea de los hijos de Israel se retiró de la presencia de Moshe. Todo varón a quien su corazón había inspirado vino, y todos los que su espíritu los había motivado, trajeron la porción separada del Eterno para la construcción de la tienda de la cita, para toda su labor y para las vestiduras de santidad. Y vinieron los varones junto con las mujeres. Todos los generosos de corazón trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas y adornos íntimos, cualquier utensilio de oro, todo varón que destinó una porción de oro para el Eterno. Junto con las mujeres, esta frase significa con las mujeres y junto a ellas. No quiere decir que las mujeres también trajeron. Sí, pero no quiere decir que todos vinieron juntos. Brazaletes, término designa un adorno de oro circular que se ponía en el brazo. Es lo mismo que brazalete. Y adornos íntimos: este era un adorno de oro que se ponían sobre las partes íntimas de la mujer, y nuestros maestros explicaron que el nombre se llama kumas. Es un acrónimo que significa aquí kan, makom. Kilo kumas, se kan, makom, sima. Este es el lugar de la lascivia. O sea, el lugar de donde está la parte íntima de la mujer. Seguimos. Y esto es muy importante porque en el Midrash Moshe Rabbeinu dice no es tzanúa, no es una cosa, o sea, que se viera como bien para colocarlo en el tabernáculo. Acá Baruj dijo que tenían que recibirlo, ya que gracias a esos adornos ellas se cuidaron, y aparte de eso, ellas también lo hicieron Leshem Shamaim, y ellas también se cuidaron para que Israel saliera, eh, o sea, no se revolvieron con los egipcios. Y también lo que ellas hacían también, de que mostraban su parte al hombre, el hombre porque estaba muy cansado después de todo lo que le hacían y todo eso, y pues ellas eran las que causaban que los hombres a la final estuvieran con ellas para poder seguir teniendo hijos, traer hijos al mundo. Entonces todo eso se hizo al Shem Shamaim, y por eso Hashem dijo que esos adornos también lo iba a aceptar para la construcción del tabernáculo. Hay que ver algo interesante, que incluso las cosas más supuestamente
eh, se podrían decir material, o de repente se podría ver como una forma despreciable o algo, qué sé yo, que no sería digno de serlo, sé, pero si la persona lo hace Lepshin Shamaim, incluso eso pasa a ser, puede ser un adorno íntimo, puede pasar a ser incluso un adorno en el, en el tabernáculo. Todo varón en quien se hallaba lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí o lino bellecino de cabra, pieles de ternero teñidas de rojo, de pieles de tajashim las trajo. Y todo el que separó una porción de plata y de cobre trajo la porción separada para el Eterno. Y todo aquel que en quien se hallaba madera de acacia para toda la tarea de la labor lo trajo. Toda mujer sabia de corazón hiló con sus manos y trajeron el hilado, la lana turquesa. Bien, todo varón en quien se hallaba la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí, las pieles de carnero y tejashín, todas estas cosas los trajo. Dice Rashi. Que la lana púrpura, la lana carmesí, el lino, todas las mujeres cuyo corazón le inspiró con sabiduría y hilaron el vellocino de cabra. Los líderes trajeron las piedras de onix y las piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Hilaron el pelo de cabra y esta era una artesanía adicional, ya que las hilaban del vellocino que estaba en la espalda de las cabras antes de ser trasquiladas. O sea que ellas hilaron el vello de la espalda de las cabras sin haber sido trasquiladas. Eso es lo que dice aquí, que era una artesanía adicional. Los líderes, Rabbi Natán dijo que vieron de especial los príncipes que los motivó a contribuir en primer lugar antes que de los demás pueblos, dice para la inauguración del altar, mientras que en este caso para la construcción del tabernáculo lo contribuyeron primero que los demás. Dice en esta ocasión los líderes se dijeron que el público contribuya lo que vaya a contribuir y lo que a ellos les falte nosotros completaremos. Cuando el público hubo contribuido todo lo necesario como se declara y la labor ya era suficiente, les era suficiente, los líderes dijeron ¿qué debemos hacer nosotros? Y entonces contribuyeron lo único que faltaba, trajeron las piedras de onix. Por esta razón, para la inauguración del altar, ellos fueron los primeros en contribuir y porque había sido perezoso desde el principio, se omitió una letra de sus nombres, ya que aquí la expresión y los líderes en expresión está escrito Nesim sin la yuto, le quitaron la yuto. Muy importante porque de por sí cuando los príncipes son los líderes tienen que dar tienen que dar el ejemplo a los demás. Ellos tenían que haber venido primero, haber dado el ejemplo a los demás, no haber dicho que ellos traigan y lo que hace falta nosotros llevaremos en casa de Tabar. Fíjate lo que sucedió, Hashem hizo que no hace falta nada, no traigas nada, no quieres traer, no traigas. Con todo y eso, por lo que hicieron Teshuvah, por lo que sucedió, fíjate, ¿no? Al ver de que ellos en la contribución ya aquí ya lo traen de primero, es porque hicieron Teshuvah, se dieron cuenta que se equivocaron. Entonces a Kadosh Baruj Hu le dio las piedras de onix para que ellos los trajeran, para que hicieran la corrección a lo que habían hecho, que lo que habían hecho no estaba bien. Ellos tenían que entender que ellos tenían que ser los primeros y darle el ejemplo a los demás, y no esperar ser los últimos. Eso es muy importante. ¿Y por qué le quitaron la Yud? La Yud, con los 10 sefirot, la Yud representa la Jochma, la sabiduría. Que le faltó sabiduría para haber entendido que ellos tenían que haber venido de primero a contribuir con el tabernáculo para que los demás aprendieran de ellos. Por eso se les quitó precisamente el ayuto. Seguimos la espacia y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso de especie, todo varón y toda mujer cuyos corazones los había motivado a traer para cualquiera de los labores que el Eterno, a través de Moshe, había ordenado hacer. Los hijos de Israel trajeron una contribución al Eterno. Moshe dijo a los hijos de Israel: vean, el Eterno ha llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Dice Rashi, Hur era el hijo de Miriam, hermana de Moshe. ¿Por qué Rashi nos trae eso? Dice aquí, vamos a ver, que trae aquí por aquí, el versículo dice que Betzalel era hijo de Uri, hijo de Hur. Al señalar que era hijo al señalar que Hur era hijo de Miriam, Rashi quiere enfatizar que su bisabuela era profetisa, lo que sin duda contribuyó para que Betzalel tuviese la representación espiritual inusual
que le permitiese comprender el modo exacto en que debía fabricarse el tabernáculo. Y también para agregar de que obviamente los méritos de Miriam, no solamente los méritos, la Torá nombra el papá y el abuelo de Bezalel, que por parte de ellos hablamos también con referente a Hur, que tenía méritos, que lo habían matado por haber eh, tratado de que los herreros no hicieran el becerro de oro. Entonces a Kadosh Baruj Hu le pagó que Bezalel hiciera el tabernáculo, dándole toda la seguridad y todo lo que él tenía que entender para poder hacer. Pero no solamente eso, Rashi nos enfatiza que también los méritos de Miriam, no solamente los méritos de su padre, también los méritos de Miriam. A la Lo ha colmado con espíritu divino en sabiduría, en raciocinio y en conocimiento y en toda artesanía para confesar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre, y en el corte de piedras, para engastar y en el tallado de la madera, para fabricar en toda labor de diseño. Le otorgó la capacidad de enseñar en su corazón, en él y en Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Dice Rashi, Aholiab, él era de la tribu de Dan, la más baja de las tribus, de los hijos de las sirvientas. Dan era hijo de Bilá, pero aún así el Omnipresente lo igualó a Betzalel con respecto a la labor del tabernáculo, quien descendía de la más grande de las tribus. Esto lo hizo para cumplir lo que se declara: y no será reconocido el noble delante del pobre. O sea que prácticamente los dos tienen el mismo estatus. Nadie es más grande que el otro. Seguimos, los colmó de sabiduría de corazón para hacer toda la labor de tallador, diseñador y recamador. En lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino fino y de tejedor, hacedores de toda artesanía y confeccionador de diseños. Capítulo 36. Bezalel y Aholiab y todo varón sabio de corazón a quien el Eterno otorgó sabiduría y raciocinio para saber hacer toda la tarea de la labor del santuario, llevarán a cabo todo lo que el Eterno ordenaba. Moshe llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón a quien el Eterno otorgó sabiduría en su corazón, a todo aquel cuyo corazón lo motivó para acercarse a la hora de hacerla. En presencia de Moshe tomaron todas las porciones separadas que habían traído los hijos de Israel para la tarea de la labor del santuario, pero ellos continuaron trayendo a él más contribuciones cada mañana. Vinieron todos los sabios que hacían toda la labor del santuario, cada varón según la hora que hacía, y hablaron a Moshe diciendo: el pueblo está trayendo más que lo suficiente para la tarea que el Eterno ordenó hacer. Quiere decir, dice Rashi, más de lo que era necesario para la tarea. Entonces Moshe ordenó que pregonaran por el campamento diciendo que tanto varón como mujer no haga más labor para la contribución al santuario, y el pueblo se abstuvo de traer, o sea, abstención. Y la labor les había sido suficiente para todo el trabajo y para que sobrara. Dice Rashi, esta frase quiere decir: y la labor de aportar fue suficiente para los que hicieron el tabernáculo, para todo el trabajo del tabernáculo, para hacerlo y para que sobrara. Eh, y para que sobrara, este verbo es semejante en lo que dice: y continúa endureciendo su corazón. Be'achvet, que lo beotar. Eh, ¿Y qué hizo? Si sobró de más de lo que habían traído, ¿qué hizo Moshe Rabbeinu con lo que sobró? Dicen que él hizo un Betamidrash. ¿No? Utilizó el dinero para hacer Betamidrash. De ahí vemos algo muy interesante, porque se sabe que eh, en el Tratado de Megilá se aprende sobre las cosas que son que tienen más santidad. No las puedes utilizar para algo que tiene menos santidad, porque hay un claro que dice que Mosifim Bakodesh no Moridim. Todo lo que tenga que ver con la santidad se agrega, pero no se disminuye. En este caso, si ellos contribuyeron para el tabernáculo, entonces si sobró, como Moshe Rabbeinu lo utilizó para hacer un Betamidrash. Ahí explican los sabios, de aquí te das cuenta que el Betamidrash tiene un din más grande todavía, incluso que el Mishkan, el tabernáculo.
por eso lo utilizó. Seguimos. Todos los sabios del corazón de los que hacían la labor hicieron el tabernáculo 10 cortinas de lino trenzado con lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí con diseño de querubines las hicieron. La longitud de cada cortina era de 28 codos y su ancho de 4 codos, las mismas medidas para todas las cortinas. Unió 5 cortinas una con la otra y las otras 5 cortinas unió uno con otra. Hizo lanzadas de lana turquesa sobre el borde de la cortina que estaba en el extremo del ensamblaje. Así hizo con el borde de la cortina al extremo del segundo ensamblaje. 50 lanzadas hizo en una cortina y 50 ojales hizo en el borde de la cortina del segundo ensamblaje, las lanzadas contrapuestas entre sí. Hizo 50 ganchillos de oro y unió las cortinas con otra por medio de los ganchillos, así el tabernáculo fue uno. Hizo cortinas de vellocino de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de cada cortina era de 30 codos y 4 codos el ancho de la cortina, la misma medida para las 11 cortinas. Unió 5 cortinas por separado y 6 cortinas por separado. Hizo 50 lanzadas en el borde de la cortina al extremo del ensamblaje. Hizo 50 lanzadas en el borde de la cortina del segundo ensamblaje. Hizo 50 ganchillos de cobre para unir la tienda de modo que fuera una. Hizo una cobertura para la tienda de pieles de carnero teñidas de rojo y una cobertura de pieles de tejashim por encima. Hizo los maderos para el tabernáculo, el de madera de acacia erigidos. La longitud de cada madero era de 10 codos y 1,5 codos de ancho de cada madero. 2 espigas tenía cada madero, paralela una con otra. Así hizo para todos los maderos del tabernáculo. Hizo los maderos para el tabernáculo, 20 maderos para el lado sur, e hizo 40 basas de plata debajo de los 20 maderos, 2 basas debajo de un solo madero para sus 2 espigas y dos basas debajo de otro madero para sus 2 espigas. Y para el segundo costado del tabernáculo para el lado norte hizo 20 maderos y 40 basas de plata, 2 basas debajo de un solo madero y 2 basas debajo de otro madero para la parte posterior del tabernáculo en el lado oeste. Hizo 6 maderos e hizo 2 maderos para la esquina del tabernáculo en la parte posterior. Estaban acoplados por abajo y juntos se acoplaban en su punta para un solo anillo. Así hizo ambos para las 2 esquinas. Los maderos eran 8 y sus basas de plata eran 16 basas, 2 basas debajo de cada madero. Hizo barras de madera de acacia, 5 para los maderos de un lado del tabernáculo, 5 barras para los maderos del segundo lado del tabernáculo y 5 barras para los maderos del tabernáculo en su parte posterior del lado oeste. E hizo la barra del medio para que atravesara entre los maderos de extremo a extremo. Los maderos fueron recubiertos con oro, sus anillos los hizo de oro, a modo de receptáculos para las barras, y recubrió las barras de oro. Hizo el velo de lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y lino trenzados. Lo hizo con diseño de querubines. Hizo para él 4 pilares de madera de acacia y los recubrió con oro, siendo sus ganchillos de oro, y para ello fundió 4 basas de plata. Hizo una pantalla para la entrada de la tienda de la tienda de la lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzados, obra de recamador. Sus pilares eran 5 con sus ganchillos y recubrió sus capiteles y sus cinturillas de oro, y sus basas eran 5 de cobre. Con esto llegamos al capítulo 37. Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 2,5 codos y de longitud, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura. Dice Rashi, puesto que él se había dedicado a la labor del tabernáculo más que los demás sabios, la labor es atribuida a su nombre. La recubrió con oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un diadema de oro de alrededor. Fundió para ella 4 anillos de oro en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos de otro lado, e hizo varas de madera de acacia y la recubrió con oro. Insertó las varas dentro de los anillos en los lados del arca para portar el arca. Hizo una cubierta de oro puro de 2,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho, e hizo 2 querubines de oro batidos a martillos los hizo en los 2 extremos de la cubierta.
un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de la cubierta misma. Hizo los querubines desde sus dos extremos. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la cubierta, y sus rostros estaban uno frente al otro. Cuando el otro hacia la cubierta estaban los rostros de los querubines. Hizo la mesa de la madera de acacia, de 2 codos de longitud, un codo de ancho y 1,5 codos de altura. La recubrió con oro puro y le hizo un diadema de oro alrededor. Le hizo una cornisa de 1 palmo en derredor e hizo una diadema de oro para la cornisa en derredor. Para ella fundió 4 anillos de oro y puso los anillos en las 4 esquinas de sus 4 patas. Frente a la cornisa estaban los anillos a modo de receptáculos para las varas para portar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con oro para portar la mesa. Hizo los utensilios que estaban sobre la mesa, sus platos, sus cucharones, su soporte y sus tubos con los cuales se le cubría de oro puro. Hizo el candelabro de oro puro, batido a martillo hizo el candelabro, su base y su caño central. Sus cálices, sus botones y sus flores de él mismo eran. 6 brazos sobresalían de sus lados, 3 brazos hacia el lado del candelabro y 3 brazos hacia el segundo lado del candelabro, 3 cálices tallados en un brazo, un botón y una flor, y 3 cálices tallados en el otro brazo, un botón y una flor. Lo mismo que para, para los 6 brazos que sobresalían del candelabro. En el candelabro había 4 cálices tallados, su botón y sus flores. Un botón debajo de 2 de sus brazos de él mismo, un botón debajo de 2 de sus brazos de él mismo y un botón debajo de 2 de sus brazos de él mismo para los 6 brazos que sobresalían de él. Sus botones y sus brazos de él mismo eran, todo él era una sola pieza batida de oro puro. Hizo sus 7 candelas, sus tenazas y sus paletas de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo junto con todos sus utensilios. Hizo el altar de incienso de madera de acacia de 1 codo de longitud y 1 codo de ancho, cuadrado y de 2 codos de altura. Sus cuernos surgían de él mismo. Lo recubría con oro puro, su techo y sus paredes en derredor y sus cuernos, y le hizo un diadema de oro en derredor. Le hizo 2 anillos de oro debajo de su diadema y en sus 2 esquinas a ambos lados, a modo de receptáculos para las varas para portarlos con ellas. Hizo la vara de madera de acacia y la recubrió con oro. E hizo el aceite para la unción sagrado y el sahumerio puro de especias de labor de perfumero. Seguimos capítulo 38. Hizo el altar de la ofrenda de ascensión de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de ancho, cuadrado y 3 codos de altura. Hizo sus cuernos en sus 4 esquinas, haciendo sus cuernos de él mismo, y los recubrió con cobre. Hizo todos los utensilios del altar, la vasija, las bádiles, las escudillas, los garfios y los braseros. Hizo todos sus utensilios de cobre para el altar. Hizo un enrejado de cobre de obra de malla debajo de su cornisa hacia abajo hasta su mitad. Fundió 4 anillos en los 4 extremos del enrejado del cobre a modo de receptáculos para las varas. Hizo las varas de madera de acacia y los recubrió con cobre. E insertó las varas de los anillos a los costados del altar para transportarlo. Hueco de tablas lo hizo. Hueco de tabla, dice aquí, significa huecos. Dice: las tablas de madera de acacia estaban colocadas en cada una de los lados del altar y el hueco estaba en el centro. Hizo el lavadero de cobre junto con la base de cobre de los espejos de las mujeres congregadas que se reunieron en la entrada de la tienda de la cita. Dice Rashi: las hijas de Israel tenían una posición de espejos de cobre en los cuales se miraban cuando se adornaban. Además de que todos los demás que aportaban las mujeres no se abstuvieron de aportar incluso estos espejos para la contribución del tabernáculo.
Pero Moshe los rechazó porque los espejos son hechos para incitar la inclinación del mal. Entonces el santo bendito es le dijo, acéptalos, pues estos espejos me son más queridos que a mí, son más queridos a mí que todos los demás que han aportado, ya que por medio de los espejos las mujeres fundaron legiones de israelitas en Mitzrayim. Esto ocurrió así cuando sus maridos estaban fatigados a causa de la dura labor. Ellas iban donde ellos estaban y les llevaban comida y bebida y los alimentaban. Tomaban consigo los espejos y cada uno de ellas se miraba en el espejo junto con su marido, incitándolo con sus palabras y diciéndole, yo soy más bella que tú. De este modo traían a sus maridos a sentir deseo sexual por ellas, por lo que tenían relaciones íntimas con ellos. A consecuencia de esto quedaban incitadas y daban a luz allí mismo. Como se declara bajo el manzanero, te cité. A estos espejos hace referencia lo dicho en, en el versículo con los espejos de los congregadas. Y la fuente fue hecha con ellos, ya que su función era hacer la paz entre el marido y su mujer, pues de las aguas que había en su interior se daba a ver a las mujeres cuyo marido había tenido celos de ella, advirtiéndole que no se encerrase con otro hombre a pesar de que ella se había encerrado. Y debe saber que eran espejos concretos, puesto que con respecto a la fabricación del utensilio de cobre se declara y el cobre de la ofrenda era de 70 talentos y con él hizo. Sin embargo, la fuente y su base no fueron mencionados allí junto con los utensilios hechos con los 70 talentos de cobre. Ello te enseña que el cobre de la fuente no procedía del cobre de la ofrenda, sino del cobre de estos espejos. Seguimos, hizo el atrio del lado sur, las cortinas del atrio de lino trenzado 100 codos, sus pilares 20 y sus basas 20 de cobre, los ganchillos de los pilares y sus cinturillas eran de plata. En el lado norte 100 codos, sus pilares 20 y sus basas 20 de cobre, los ganchillos y sus pilares y la cintura eran de plata. En el lado oeste cortina de 50 codos, sus pilares 10 y sus basas 10 y los ganchillos de los pilares y sus cinturillas eran de plata. Aquí dice que se reunieron, que vimos anteriormente, dice Rashi, para aportar la donación. Seguimos en el lado este 50 codos, cortina de 15 codos para un flanco, 3 pilares y 3 basas, y para el segundo flanco a ambos lados del portal del atrio, cortinas de 15 codos de 3 pilares y 3 basas, todas las cortinas alrededor del patio eran de lino trenzado. Las basas para los pilares de cobre, los ganchillos de los pilares y su cinturilla de plata, el revestimiento de sus capiteles de plata. Todos los pilares del atrio tenían filetes de plata. La pantalla del portal del atrio era de labor de recamador de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado de 20 codos de longitud y la altura en ancho era de 5 codos correspondiéndose con las cortinas del atrio. Sus pilares eran 4, sus basas 4, de cobre, sus ganchillos eran de plata, el revestimiento de las capiteles y de sus cinturilla era de plata, todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio de en derredor eran de cobre. Dice Rashi, correspondiéndose con la cortina del atrio, es decir, correspondiéndose con la medida de las cortinas del atrio.